Se cumple hoy un nuevo aniversario de la declaración de nuestra independencia. 203 años, desde el 9 de julio de 1816. Para llegar a ese momento culminante hubo que recorrer un largo camino. Todo comienza a partir de las invasiones inglesas a Buenos Aires en 1806 y 1807, cuando los criollos repelen al que por aquel entonces era el ejército más poderoso del mundo, los ingleses. De esa manera los criollos empiezan a ver que se pueden defender solos, teniendo en cuenta que España no se había metido para nada, no los había podido defender. Esto es la génesis del ejército argentino. Luego recalamos en mayo de 1810, en donde ocurre algo totalmente novedoso, que es la destitución de un virrey para nombrar a una primera junta de gobierno que gobernaba en nombre del rey Fernando VII. A pesar de que algunos, como Belgrano, Castelli y Moreno, abrigaban ya un espíritu independentista. Luego comienzan las guerras o las expediciones para la aceptación de la Junta de Gobierno. Y se suceden las guerras. Más adelante tenemos que recalar en la Asamblea del año 1813, que tenía como objetivo declarar la independencia y declarar una constitución, a lo cual no se pudo llegar lamentablemente, pero esa asamblea consagra nuestro escudo nacional, nuestro himno patrio y nuestra moneda nacional. Símbolos de un país, obviamente, pero no se había llegado al objetivo principal. Pero en Europa, Fernando VII ya había sido liberado, luego de haber estado cautivo por Napoleón, por lo cual era necesario declarar la independencia. Fernando VII abrigaba un espíritu absolutista y quería recuperar estas colonias, y era necesario hacer este paso. José de San Martín instaba a su diputado Tomás Godoy Cruz, diputado por Mendoza, diciéndole: ¿hasta cuándo vamos a esperar a declarar nuestra independencia? Tenemos moneda, tenemos bandera, tenemos himno, y nos declaramos vasallos de aquel a quien le hacemos la guerra. Y con justa razón España nos declara insurgentes. Esto era lo que decía San Martín. Era necesario dar este paso fundamental. Por eso se reúnen en Tucumán, acuerdan reunirse un congreso en Tucumán y no hacerlo en Buenos Aires, porque las provincias no querían que Buenos Aires tuviera el protagonismo central en esto. Y allí van las provincias en Tucumán. Son 14 provincias las que representan a la futura Argentina en este congreso. Y son 33 diputados los convocados, por lo cual solamente van a las sesiones 29 diputados, porque algunos no pudieron llegar porque el viaje era largo y fatigoso a esas tierras. Entonces, el 24 de marzo de 1816 empieza a sesionar este Congreso de Tucumán, se empiezan a debatir ciertos temas, y uno de los grandes temas que se debaten es la forma de gobierno. Entonces Belgrano, que había regresado de su viaje a Europa, expone en el Congreso que lo que estaba de moda era la monarquía, y que si nosotros íbamos a declarar una monarquía y teníamos que coronar a un rey descendiente de los incas, lo cual era una tesis lógica que tanto San Martín como Güemes aceptaban. Pero había un diputado como Tomás Manuel de Anchorena que decía que era ridículo tener que coronar a un rey con hojotas, a un descendiente de las castas de los chocolates. Lo cual era muy gracioso, pero bueno, esto denotaba que había un cierto rechazo en algunos por esta idea a la que consideraban ridícula. Sin embargo,
Un 9 de julio de 1816, bajo la presidencia de Narciso Laprida, se decide deliberar sobre el tema de la independencia. Entonces Juan José Paso, que era el secretario de aquel entonces, lanza la famosa fórmula preguntándole a los congresales si querían declararse independientes y libres. Y esto es aclamado en forma unánime, por lo cual se declara la independencia de España y de su metrópoli. Entonces, el Congreso sigue sesionando y se dan cuenta algunos de que muchos estaban negociando para coronar reyes y príncipes europeos, por lo cual a alguien se le ocurre que había que agregar algo más a esa declaración de la independencia. Entonces se agrega un párrafo más y se dice: libres de España y de toda otra dominación extranjera. Esa es la fórmula que se agrega. Y el Congreso de Tucumán sigue sesionando y de alguna manera la guerra por la independencia ya tiene entidad propia. Ya los criollos combaten siendo un país independiente. Algunas perlitas de este momento fundacional de la patria. La Casa de Tucumán. La Casa de Tucumán pertenecía a Francisca Bazán de Laguna, fue alquilada porque era la casa más espaciosa que había en Tucumán. Es una casa que tiene una historia muy larga porque hubo un momento que esta casa, pasados los años, estuvo muy abandonada y a punto de ser derrumbada. De hecho, fue derrumbada y solamente se conservó el Salón de la Jura de la Independencia. Inclusive, antes de ser derrumbada, esta casa de Tucumán funcionó ridículamente como una casa de correos. Por suerte, cuando ya había sido derrumbada y demás, fue declarada Monumento Histórico Nacional y gracias a que todavía existían los planos de la original, se pudo reconstruir. Y la casita de Tucumán que vemos hoy es una réplica exacta de la original y solamente conserva como original la Sala de la Jura. Y el acta original de la independencia no está, no existe, porque el acta original de la independencia fue robada. El correo del Congreso de Tucumán era un hombre que se llamaba Cayetano Grimau, que iba y venía con todos los facsimiles de todo lo que se deliberaba en el Congreso de Tucumán. En el camino, cuando iba hacia Buenos Aires, a Cayetano Grimau le roban el acta de la independencia y se sospecha que eran soldados pertenecientes a Artigas. Es lo que se sospecha, obviamente nunca vamos a saber la verdad. Y hablando de Artigas, en el año 1815, un año antes de la declaración de la independencia, Artigas, que era el jefe de la Liga de los Pueblos Libres, junto con algunas provincias, declara la independencia de España y de toda otra dominación extranjera. Esta primera independencia no se tuvo en cuenta porque Buenos Aires no lo quería Artigas. Artigas era mala palabra porque quería hacer una gran reforma agraria. Y esta declaración de independencia no se tuvo en cuenta. Por lo cual, para la historia, tendríamos dos declaraciones de independencia. Así que esto fue el principio para que José de San Martín pudiera terminar su campaña y para que las guerras continuaran, pero ya con una entidad propia, la entidad de un país libre e independiente. Así que en este día especial en el que se cumplen 203 años de la independencia argentina, quiero saludar a todos ustedes y desearles
un muy feliz Día de la Patria.